Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esta noche, en Charlando con la doctora Mari, vamos a hablar acerca de los géneros literarios. Los géneros son una especie de etiquetas que se utilizan para clasificar los distintos tipos de texto literario. Y estas etiquetas, bueno, son propuestas por los teóricos para el estudio de la literatura, pero se han venido empleando desde la antigüedad. Cada una nos marca ciertas categorías, ciertas características, porque cada uno em, de estas clases de texto, restringiéndome solo a los textos literarios, porque hay más tipos de texto, en alguna otra ocasión hablaremos de, eh, de los textos en general. En esta ocasión son solo los literarios. Bueno, cada uno tiene unas características particulares. Y bueno, vamos a tomar en cuenta la clasificación que se ha venido haciendo a partir del modo de hacer literatura con los griegos. Aquí habría varias cosas que mencionar. Para empezar, la literatura se refiere a todas estas construcciones de historias o de maneras de expresar el mundo. No todos son historias. A veces es el interior del artista. A veces es la recreación de un mundo para la representación. Sí, son distintos modos. Hacen uso de lo que se llama macrofunciones, es decir, descripción, narración, explicación, argumentación, diálogo. Sí, las macrofunciones van incluidas en estos textos, pero el día de hoy no voy a explicar esa parte. Me voy a remitir únicamente a esta idea que los griegos tenían acerca de la poesía. Esta noción, la he mencionado en otros videos. Esta noción se refiere a la construcción de un texto, al entramado, al tejido, a la manera en que están interrelacionados los datos, las informaciones, los personajes, las emociones, el vocabulario, todo lo que forma un texto literario. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que poiesis para los griegos es esta estructura base del texto literario, de todos los textos, pero ahora vamos a hablar de los literarios, ¿no? Bueno, vamos a tener que, para ellos, todo es poesía en este sentido de construcción y de estructura y de sistema que soporta, ¿no? Toda esta elaboración humana. Tenemos básicamente tres tipos de poesía: la poesía épica, la poesía lírica y la poesía dramática. Sí, vamos a ver ahorita qué conforma cada tipo de poesía y cómo fueron evolucionando. Para eso voy a compartir la pantalla. Recuerden bueno, que en este canal ustedes son libres de hacer las preguntas que requieran y yo trataré, siempre lo hago, trato de contestar los mensajes que ustedes me dejen ahí. La finalidad de este canal, charlando con la doctora Mari, es que ustedes de manera sencilla puedan entender estos conceptos clave de la literatura, sobre todo porque en la medida en que nosotros comprendemos lo que existe en el mundo, nos apropiamos de él, pero además porque los contenidos de este canal son las humanidades, son los contenidos culturales fundamentales para cualquier ser humano
que pretenda tener cierto nivel de cultura. No solo porque lo pretenda, sino porque es bueno saber cosas, es interesante amar el conocimiento. Voy a compartir pantalla, les decía, con un cuadro muy básico que hice sobre los géneros literarios. Entonces, yo espero que, bueno, que les agrade, que les sea útil y que quede muy clarito lo que quiero expresar. Miren, tenemos que hay tres tipos de poesía: la épica, la lírica y la dramática. La épica va a estar formada por todos los relatos antiguos en donde se habla de dioses, de héroes, de fundaciones de pueblos, de orígenes de las cosas, la cosmovisión de los pueblos, las historias que la gente narra. Por ejemplo, imaginen las noches en la antigüedad alrededor de una fogata y los sucedidos del día y todos participando. Esa es la narrativa. Pero además que podemos observar que la poesía épica es oral. Es decir, esto que llamamos literatura y que está relacionado con la idea de letra, pues no inició en lo escrito, inició en lo hablado. La idea de la idea de tener narraciones, creo que aquí se ve mejor. La idea de tener narraciones es tomar un pedazo de la realidad y mostrarlo a partir de un punto de vista. ¿El punto de vista de quién? Pues de quien narra. Sí, esas cuestiones técnicas del narrador, las voces narrativas, lo veremos en otro capítulo. Ahorita es una explicación general y entonces por eso en este cuadro aparece la palabra narrativa. Em, las funciones principales que aparecen aquí son precisamente la narración, es decir, el relato de hechos en el tiempo, una sucesión de acciones en el tiempo y la descripción. ¿Descripción de qué? De tiempo, de lugar, de quiénes intervienen en la historia, cuáles son los vínculos entre ellos. Y, por supuesto, al tener nosotros una historia que narrar, también introducimos diálogos. Y eso se ha hecho desde siempre. ¿Por qué? Porque son necesarias para abreviar, para puntualizar, para expresar mejor la idea de lo que estamos contando, para que quien escucha tenga más clara eh, la idea de lo que le están contando, pero también las actitudes de los personajes. Sí, más adelante vamos a ver sobre los diálogos. Ahorita quedémonos un poco con esta idea que tenemos de manera general, por ejemplo, con la novela y el cuento, que sería la narrativa actual, ¿no? La novela, donde intervienen personajes, se cuentan historias y todos los sucedidos están en un tiempo y lugar particulares. Ujú. Em, Ahora, en el mundo antiguo, la narrativa era esto que les decía, el presentar estos orígenes del mundo, porque pretendían dar la explicación de cómo inició todo. Y entonces vamos a tener historias sucedidas en un no tiempo, es decir, fuera del tiempo humano, a veces ubicadas en algún lugar identificable en este planeta, pero no siempre. Ajá. Em, ¿Y cuál era el propósito? Pues dar explicación a todas aquellas cosas que no podemos explicar, porque no estábamos allí, porque nadie vio esos inicios. Son los mitos. Y entonces, las fuerzas de la naturaleza, las deidades, lo sagrado, se personifica e interactúan como personajes entre ellos. Son los mitos. Cuando hay una parte mítica,
pero de sucesos en donde ya hay intervención humana, aunque sea de semihéroes, es decir, hijo de un dios y un humano, em, ya podemos hablar de algo legendario, son las leyendas. Las leyendas es otro tipo de narrativa que también es muy antigua, que está muy apegada con la vivencia. Entonces, a veces tienen elementos históricamente identificables, a diferencia de los mitos. Nadie, nadie vio, ningún humano vio el inicio del universo. Ah, pero nos creamos una historia en donde debe haber ciertas fuerzas superiores, sagradas, que intervinieron para que todo cobrara existencia. Esas son las diferencias entre mito y leyenda, pero ¿qué pasa? Pues es narrativa y es lo que originalmente era la poesía épica. Sobre todo cuando nos hablan de batallas, de fundaciones de ciudades, piensen en la Ilíada y la Odisea, en la epopeya de Gilgamesh, que es la épica más antigua, todas muy hermosas. Sí, pero hablan de sucesos en donde la presencia de los dioses es fundamental. Ujú. Conforme pasan los siglos, bueno, se va construyendo otro tipo de narrativa, la novela. La novela es poesía épica, solo que va evolucionando y los personajes, con el paso de los siglos, dejan de ser deidades y comienzan a ser humanos, todavía heroicos, todavía heroicos. Esa es la novela antigua. Pero conforme avanzan los siglos, vamos teniendo personajes más humanos, más sencillos, no tan célebres, no carentes de poderes sobrehumanos, ¿sí? Y entonces, bueno, sí, nos siguen contando historias de distinto tipo. Recuerden que esta es una explicación muy general al respecto. Y ¿qué será? En la época del Renacimiento, las historias siguen siendo, sigue habiendo la noción de novela o román, el román, pero también el cuento comienza a surgir como esta serie de historias breves. De hecho, depende mucho de qué cultura, de qué pueblo estemos hablando, porque hay cuentos antiguos, por ejemplo, los cuentos árabes. O sea, hay una variedad en la evolución de la narrativa, sin embargo, sigue con sus rasgos determinantes. Sucesión de hechos en el tiempo con la participación de personajes y todo con una ubicación de tiempo y de lugar. En algunos otros momentos vamos a ver que esta sucesión de hechos no siempre es lineal. A veces una narración comienza en lo que se llama in medias res, es decir, como a la mitad de la historia, y avanza en el tiempo y luego regresa al principio. A veces hay historias que comienzan por el final. Hay tramas circulares, hay un montón de diseños de la narrativa, ¿sí? Pero todos comparten estas características. Esa es la poesía épica antigua. Ajá, y su evolución. Y vamos a tener también que en algún otro momento, y estoy refiriéndome también a la antigüedad clásica, la fábula. ¿No? El mayor exponente, Esopo, este esclavo griego que comenzó a contar historias acerca de animales que hablan, que tienen características humanas y que, y no solo animales, hay algunas otras fábulas en donde intervienen objetos.
pero utiliza un recurso que se llama prosopopeya o personificación para que estos seres, estos personajes tengan actitudes humanas y conversen y presenten ejemplos de conductas con la finalidad de que haya una lección, que quien lea o escuche la historia aprenda algo, porque la fábula siempre va a cerrar con una moraleja. Em, y bueno, la moraleja pues es una enseñanza de tipo moral precisamente, ¿sí? Em, ya en estos tiempos más actuales tenemos algo que se llama microrrelato, que son historias muy, muy breves que condensan bastante información. Pueden ser relatos hasta de uno o dos renglones, con muy poquitas palabras, como este cuentito pequeño de Augusto Monterroso que dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿M? Y cuando despertó, nos está hablando de un personaje que ya existía en el tiempo y además un dinosaurio que todavía estaba allí. O sea, hubo acciones previas que no es necesario mencionarlas porque se está condensando una serie de hechos en poquitas palabras. Sí, es considerado uno de los cuentos más breves y me parece que fue el primero de ese estilo. Sí, entonces, bueno, ahora ya se les llama microrrelatos, hay muchísimos. Habría que buscar algunos autores que los trabajan y son pequeñas joyas deliciosas. Ujú. Y bueno, tenemos también la novela gráfica, que es una tendencia ya muy actual en donde interviene el diseño, o sea, las imágenes y que van contando una historia, que tampoco es un concepto tan nuevo. Ajá, si pensamos en la ilustración y que acompaña una narración, esto es antiguo. Sin embargo, ya son parámetros más modernos en los que se maneja la novela gráfica. Bueno, de manera general, ahí tenemos a la poesía épica. En cuanto a la poesía lírica, vamos a tener que habitualmente identificamos la lírica pues, con la poesía como tal, ¿no? O sea, cuando alguien en esta época dice, son poemas, está pensando en lírica. Ujú. ¿Y por qué lírica? Bueno, porque en su momento, como este tipo de textos tiene una medida. Ajá, cada renglón tiene una medida, es decir, hay una métrica, hay un ritmo que lo van dando las palabras, la cadencia, la acentuación, una serie de rasgos que provocan musicalidad. Era posible acompañarla con una lira, un instrumento musical precisamente, y entonces, bueno, de ahí viene esta construcción de textos, poesía lírica. ¿Sí? Tiene que ver con lo musical. Y entonces, bueno, igual, es otro universo del que voy a hablar de manera general, pero lo que sí quiero mencionar es que hay un momento en la evolución de este género, de la poesía lírica, en que hagan de cuenta como que toma dos caminos. Por un lado, se queda en la parte culta, por decirlo así, como poesía, como textos poéticos, lo que entendemos ahora por poesía, ¿no? Los versos y todo las características que atribuimos a la poesía y la expresión del yo poético del autor y la emocionalidad y los sentimientos, sí, pero también recuerden que todo lo que tiene que ver con arte, como es el caso de la literatura, aunque haya expresión de sentimientos, hay detrás en la construcción, en el uso de principios artísticos, una intelectualidad, una reflexión sobre el hacer. Si no la hubiera, sería imposible lograr literatura. Sí, eso que quede muy clarito. Cuando yo hablo de sentimientos, no quiere decir que sea lo único que está formando un producto artístico. Imposible, imposible. Todo el arte requiere intelecto, ¿sí? Y objetividad. Pero ¿qué pasa? Que aquí es
el yo del autor expresando su interior, su mundo interior, su visión del mundo, sin necesidad de que aparezcan personajes ni de que haya una serie de acciones. Ajá. Y entonces les decía, bueno, hay un momento en donde la poesía lírica toma dos caminos. Por un lado, la poesía y por otro lado, la canción. O sea, las canciones, cuando están bien construidas, siguiendo ciertas normas y principios artísticos, bueno, son poesía con música. ¿Qué es la poesía lírica? ¿No? Una construcción de un texto con música. Bueno, pues ahí está la poesía y la canción. Sin embargo, la canción se considera como la versión popular de la poesía lírica. Mm, eh, Recuerden que con el paso de los siglos, los, las definiciones, las conceptualizaciones, los significados se van desplazando, se van moviendo. Sí, yo ahorita, bueno, trato como de definir cada tipo de poesía, pero no es que hayan seguido un camino lineal, puro, exacto. No, nada de esto es exacto. Ajá, lo vamos a ir viendo hay otros videos que tratan estos temas en los que yo me puedo ir deteniendo, en cada aspecto, además de ir contestando las preguntas de ustedes, ¿sí? Porque estos videos se hacen para ayudarles a ustedes a aclarar cosas, aclarar términos, tener las ideas más con fundamento, saber de dónde surge algo, por qué es así. Ujú. Bueno, y entonces aquí es donde se enfatiza esta noción de poiesis, pero ya quedamos que es en toda la literatura, ¿no? Porque es un entramado. Y bueno, la poesía lírica se estudia a través de la descripción de las formas poéticas, o sea, no solo los elementos que trae la poesía, ¿no? Que el verso, la rima, la métrica, la acentuación, el tono ascendente, descendente, la pausa, los encabalgamientos, las figuras retóricas, o sea, todo eso que conforma a la poesía, además se acomoda según determinados esquemas que se llaman formas poéticas. Yo aquí les puse unas cuantas. Ajá, hay más. Les puse el villancico, el ségel, el romance, el soneto. Hay muchas más que en otro momento abordaremos. ¿Sí? El siguiente tipo de poesía es la poesía dramática. Y bueno, originalmente la poesía dramática se refiere a los textos escritos para la representación. Eso no ha cambiado, o sea, eso sigue igual, es el teatro, es lo que entendemos por teatro. Y bueno, son escenas que recrean la realidad, o la realidad siempre entrecomillada, em, y que originalmente en estos tiempos antiguos, pues eran en verso. Entonces tenían también este otro sentido de poesía. Ajá, en el video sobre el teatro, vamos a ver el origen de la tragedia y de la comedia y de algunos otros géneros y cómo en esos principios del teatro occidental, tenemos que todo era en verso, con el tipo de verso, de, de la lengua griega, ¿no? Según la época en que fueron escritos los textos y cómo para ser dichos, por ejemplo, el coro, pues bailaba y tocaba las palmas, ¿no? Tablillas que traían aquí en las manos y las hacían sonar, acentuando algunas sílabas de los versos. Eso lo vamos a ver, en otro momento. De manera general, en tanto texto, pues la poesía dramática es dramática porque drao es acción en griego. Entonces, cualquier obra de teatro, es decir, cualquier escena pensada en diálogo para ser representada, llevada a un escenario, es un drama. Ajá, también ahí hay una serie de desplazamientos de significado que después vamos a ver, porque la gente cree que drama es otra cosa. No, es la literatura dialogada.
¿Por qué? Porque drama es acción y el teatro está pensado en términos de acción llevada a un escenario, ¿sí? Y aquí vamos a tener también subgéneros, así como en la épica tenemos subgéneros narrativos, estos, mito, leyenda, novela, cuento, etcétera. En la poesía lírica tenemos las formas poéticas, bueno, pues en la poesía dramática tenemos los subgéneros. Estos básicamente, aunque falta precisar muchísimas cosas, cada columna que tengo aquí son universos. Ajá. Tenemos la tragedia, la comedia, que serían como los géneros principales, considerados principales, los más antiguos y como casi, casi opuestos. Ajá. El melodrama, que es como la evolución de la tragedia, la tragicomedia, la pieza, o también conocida como tragedia moderna, la obra didáctica y la farsa. En otro momento les explicaré por qué farsa lo pongo separado, pero es considerado un subgénero en cierto sentido y en otro sentido no. Ajá, sino como un proceso de simbolización, pero más adelante cubriremos este tema. Bueno, y por último, tenemos otro género literario que no fue creado en la época antigua, que es el ensayo. El ensayo se crea con Michel de Montaigne, no recuerdo, por ahí de los años 1500, quizá 1600, no recuerdo. Él escribió una serie de textos en los que él solo pretendía como hablar de temas libres, dar sus opiniones personales, sus reflexiones acerca de ciertos asuntos o ciertas cosas del mundo del momento que le tocó vivir y los llamó ensayos precisamente con el sentido como de hacer la prueba de hablar de este tema sin que mediara un compromiso de agotar el tema o de dejar ya para siempre escrito algo definitivo. No, era como hacer la prueba. De ahí viene el nombre, ensayo. Y bueno, nosotros ahora distinguimos varios tipos de ensayo, ¿no? Por ejemplo, el explicativo, expositivo, explicativo, en donde se toma un tema y trata de que el lector se entere, pues, ese asunto, cómo está formado, su origen, precisamente recibir una explicación de algo, ajá, una exposición de un tema, cualquier tema. El ensayo argumentativo, que es el que se utiliza, por ejemplo, para hacer una demostración. Yo tengo una idea al respecto de un asunto y expongo mi asunto. Después vamos a ver las características de los ensayos, pero expongo mi asunto y después voy presentando ideas que fundamentan mi pensamiento original. También ideas opuestas. Y puede ser que al final del texto yo concluya que yo tuve la razón, que yo enfoqué adecuadamente ese tema o no, dependiendo de los propios argumentos que voy poniendo en el desarrollo del ensayo. Los ensayos científicos que caen muchas veces en lo explicativo o expositivo y el que nos interesa a nosotros, el ensayo literario. El ensayo literario, bueno, por ejemplo, fue llamado por Alfonso Reyes el centauro de los géneros. ¿Por qué? Porque es como algo híbrido. Es decir, el autor toma un tema y reflexiona y discurre alrededor del tema, dice lo que a él le parece, sin ningún compromiso, sin ser especialista. Simplemente es como si tuviéramos un objeto, chicos, el que vamos como volteando y viéndolo por todos los lados y haciendo afirmaciones de lo que vamos encontrando. ¿Y por qué es literario? Porque quien lo escribe tiene una forma de expresión en la que utiliza, puede ser que utilice figuras literarias, utiliza un lenguaje elevado,
no términos técnicos, científicos, sino más apegados al arte, a la poesía. Y entonces queda pues como un género más de la literatura, pero no es un género antiguo, ¿sí? Ya pertenece al mundo moderno y ha sufrido también su propia evolución. Tenemos varios tipos de ensayos y, por ejemplo, en México, en la literatura mexicana, tenemos varios ensayistas muy buenos, independiente a que después, con el paso del tiempo, se haya descubierto que no tenían razón en lo que estaban diciendo, pero era su visión del momento, de lo que ellos necesitaban decir, porque era lo que estaban observando en su objeto de estudio, por llamarlo de algún modo, ¿sí? En el tema que ellos habían seleccionado para hablar. Sí, algunos ensayos famosos, bueno, pues son, por ejemplo, los de Octavio Paz, creo que son los que cuando decimos ensayo y decimos ensayo mexicano, la gente piensa con mayor frecuencia, pero no fue el único. Ajá, más adelante abordaremos esto del ensayo y me voy a detener en los ensayistas mexicanos para que ustedes se den cuenta que en la literatura tenemos literatos de altos vuelos. No todo es la literatura europea, no todo es la literatura norteamericana. Nosotros también en México abrevamos de la cultura clásica grecolatina, sobre todo de los griegos. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que por el momento, nos vamos a quedar con esta parte. Yo espero que haya sido muy esclarecedor, muy ilustrativo este pequeño cuadro que les presenté. Por favor, cualquier comentario, si les gustó o no les gustó, si quieren que profundice en algo más o que elija algún otro tema para hablar. Pónganlo por favor en los comentarios, den su like. Si no se han suscrito al canal, háganlo para que estos pequeños videos les aparezcan continuamente en su aplicación de YouTube. Muchísimas gracias, fue un placer saludarlos y nos vemos la próxima. Hasta luego.